extraterrestres. Para los que tal vez por primera vez están escuchando el título de la serie, no vamos a hablar de los alienígenas, nada de eso. Estamos hablando de nosotros, ¿no? Nosotros somos extraterrestres. ¿Por qué? Porque Jesús así lo dijo. Yo, Padre, te ruego por ellos, no son del mundo, como yo no soy del mundo, Él lo dijo, ¿no? Por lo tanto, si Él lo ha dicho, entonces yo me siento ET, ¿no? Pero estamos en esta tierra con un propósito, y el propósito es establecer el reino de Dios en todo lugar. Y ante esta misión que tenemos todos en absoluto, ¿no? No es solamente la misión de los líderes, del pastor, es de todos. Tenemos que trabajar en esta misión. El Señor nos ha dado esta misión. Por lo tanto, necesitamos hacerlo de la mejor forma posible y conociendo el lugar donde tenemos que trabajar. Y cuando hemos empezado a conocer, nos hemos dado cuenta que había sido terreno hostil, no tierra hostil. Hemos llegado y estábamos como Buzz Lightyear, ¿no? Viendo qué ha pasado, dónde hay problemas, dónde hay líos, y es que es terreno hostil. ¿Por qué es terreno hostil y por qué lo hemos llamado así o por qué creemos que es así? Porque el príncipe de este mundo es Satanás y él está gobernando gran parte de esta tierra. Y nosotros cuando venimos no somos pues bien recibidos, ¿no? No somos agradables. El mundo dice que nos aborrece porque nosotros estamos con Dios, nos metemos en la línea, en el enfoque, en las cosas de Dios y por lo tanto somos aborrecidos por el mundo. A nadie lo reciben con los brazos abiertos cuando va a predicar el evangelio necesariamente, más aún si es un lugar donde está acostumbrado a hacer las cosas malas, negativas y demás. Por esa razón es que nosotros hemos empezado a conocer a nuestro enemigo y el anterior domingo hemos hablado de él, de cómo es, cómo se mueve todo. Y hoy vamos a entrar ya a hablar de lo que el Señor nos ha dado. Como dice la palabra en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículos 11 al 12, dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El apóstol Pablo nos ha estado explicando de que estamos en una guerra espiritual, en una guerra contra las tinieblas y demás. No somos nosotros bien recibidos ante una cultura, una sociedad que está acostumbrada a hacer lo malo, que quiere hacer lo malo. Es más, cuando hablamos de estas cosas a veces molesta a muchas personas. No sé si se han dado cuenta, ¿no? Si empieza a sentir algún tipo de molestia, cosquilleo, hormigueo, dolor y demás, reprenda en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es un espíritu inmundo que le está viniendo a molestar, como el pasado domingo ha venido a colgarse de las pestañas de los hermanos, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieren que sepamos, el enemigo no quiere que lo desnudemos en las cosas que sabemos que la palabra nos ha dado a conocer de él. Por esa razón es que el apóstol nos dice que nos fortalezcamos en el Señor, ¿ya? No en nosotros, no en solamente nuestra meditación trascendental o decir yo soy bueno, yo soy bonito, dulce, sexy, sensual, no, sino tienes tú que fortalecerte en el Señor, no en tu pensamiento individual, que es bueno tener una buena autoestima, pero a uno solamente nos basamos en eso, de que yo sé, tengo experiencia, tengo esto, tengo el otro y todo, y creemos que todo eso que nosotros tenemos y hemos, como dicen, acopiado, hemos guardado, eso nos va a servir. El Señor dice, fortalezcanse en el Señor. Esa es la clave. Y en el poder de su fuerza, no en el poder de nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas son muy escasas. Cuando nosotros solitos intentamos enfrentar algo espiritual, almático o aún físico, no es fácil. Son escasas nuestras fuerzas, no nos alcanzan, ¿no? ¿Cuántos han podido renunciar a la Coca-Cola? ¿Les ha sido fácil? No, pues han zapateado, ¿no? ¿Cuántos han renunciado al alcohol y a otras cosas que pueden renunciar? No es fácil, porque nuestro poder o nuestra fuerza es muy, muy limitada. Por eso el Señor, y a través del apóstol Pablo nos dice, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. En Él somos poderosos, en Él, no en nosotros. Nosotros no llegamos ni a la esquina, pero en Él podemos hacer grandes cosas, maravillas, milagros, señales, prodigios, todo se puede hacer en Él.
en su fuerza. La cosa es meternos con Él, estar con Él y pedirle a Él que nos fortalezca. Por eso es que no le tenemos temor a ningún curuncho, a ningún santero, macumbero, cualquier cosa que quiera hacer, o cualquier enemigo, cualquier principado, potestad, por más grande, mediano, chiquito que sea. No tememos. ¿Por qué? Porque confiamos en la fuerza del Señor, no en nuestras fuerzas. Si confías en tu fuerza, ahí sí, corre. ¿Por qué? Porque te van a agarrar los atucos, te van a revolcar. Si estás solamente confiando en tu fuerza, en tu sabiduría, en tu inteligencia, en tu conocimiento, en tu experiencia, vas a sucumbir. Pero si confías en el Señor es otra cosa. Por eso dice que nos fortalecemos, o sea, nos volvemos fuertes en el poder de la fuerza del Señor. Ahora, el versículo 11 continúa diciendo, vestíos de toda la armadura de Dios. Amén. Dice vestíos de toda, no parte. Por eso ahora vamos a entrar a ver parte por parte y la tenemos que adquirir toda. Tenemos que usarla toda, porque si solamente usamos una parte, no va a funcionar como debe funcionar. ¿Ok? ¿Está conmigo? Sí. Entonces dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne y contra principados, potestades, etc. Por lo tanto, aquí el Señor, a través del apóstol Pablo, nos está diciendo que nos vistamos de la armadura. Ahora, ¿cuál es la armadura? ¿Cómo es la armadura? Hemos tenido un montón de rayas con la armadura, desde los que se ponían físicamente o hacían el ademán y todo, hasta los que no creían que era una armadura, era algo así, no subjetivo y no. Tenemos que ver lo que dice la palabra respecto a la armadura. Vamos al punto número 1, vamos a ir, tenemos 3 puntos, pero ahora vamos a entrar a ver lo que es la armadura de Dios. Así que quiero que me acompañe. En el punto número 1 vamos a ver la armadura de Dios. ¿Ok? La armadura de Dios. Que no lo han encendido todavía el aire. Benji. ¿Por qué, Benji, me estás acalorando, Benji? Se olvida el Benji. Vamos a ver el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 14 al 18, donde dice, estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando uno hace el recuento de las partes o los elementos de la armadura de Dios, muchos ahí cuentan 6, ¿no? Dicen el cinturón, la coraza, el escudo, la espada, el yelmo y todo, 6. Los zapatos. Pero en realidad son 7, ¿no? Porque 6 es incompleto, 7 son. ¿Cuál es el séptimo? El versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda súplica, en el Espíritu. Esa es la séptima arma o parte de la armadura de Dios que es importante. Ahora, no es una armadura que tenemos que modelarla, ponérnosla, no es así. Es algo que es comparativo. El apóstol Pablo está comparando algo que en su época era una máquina de guerra, de matar, ¿no? O sea, un soldado romano. En esas épocas los soldados romanos eran lo top, ¿no? El top de lo que es la ingeniería bélica y demás en esa época. Por lo tanto, nos compara y compara a la armadura de Dios con la armadura del soldado mejor vestido en ese entonces. Hoy sería, no sé, un SEAL o un soldado de élite de las tropas de los Estados Unidos, no sé, la mejor armadura, el mejor armamento, todo eso, así se compararía hoy en día. Aunque los que vamos más allá nos diríamos algo así como Halo, ¿no? Con una armadura, los que entienden, no me entienden. Bueno, ¿nadie juega Halo aquí? Bueno, está bien, que bien Dios los ha guardado, los siga guardando. Pero son armaduras ya de otro tipo. Cada quien de su época utiliza el ejemplo. En este caso, Pablo estaba utilizando esa armadura. La mejor armadura de entonces, hasta entonces. Los romanos hasta entonces habían
diseñado y evolucionado en eso. Tenían, todo lo que tenían los romanos era algo que tenía un sentido, un propósito muy útil. Por eso eran el imperio romano, el ejército más poderoso de la época, en esa época, ¿no? Porque hoy en día van a decir, no se compara con mi soldado boliviano, no, es otra época, esa es la época de la armadura de los romanos. Entonces, cuando él compara eso, utiliza esos elementos porque él está comparando. Ahora, hoy en día utilizar una armadura de esa forma, no, pues no, hoy en día, como les decía, podríamos comparar con otros tipos de armadura, hoy mucho más modernos y demás. Pero en ese entonces lo estaba haciendo. Así que téngale misericordia al apóstol Pablo, amén. Téngale, o sea, es una comparación que está haciendo, pero y esa comparación es básica para ayudarnos a entender el propósito del elemento de la armadura que Dios está demostrando o enseñando. Vamos a ver la lista. Aquí está, les he hecho una lista, ¿no? Que es los elementos, los 7 elementos: la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la palabra de Dios, la oración. Son los 7 elementos, los cuales tenemos que, dice, vestirlos todos para poder estar firmes. Si le falta uno, no va a estar firme. Necesitamos todos. Amén. Todos los elementos. Vamos a verlos uno por uno, no se preocupe, no se asuste, ¿no? Porque, todo vamos a ver hoy día. No, hoy día solamente vamos a ver el primer elemento. Vamos entonces al punto número 2, y ahí está la verdad. Ahora vamos a ver el primer elemento de la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 14. Dice este pasaje: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El primer elemento que compara es ahí no dice cinturón, pero dice ceñidos los lomos, y en ese entonces los lomos se ceñían con el cinturón. El cinturón era el elemento que apretaba o mantenía firme la cintura, ¿ya? Era como un cinturón, hoy le llamaríamos cinturón, allí decían ceñir vos los lomos. Van a escuchar esa referencia en la Biblia mucho, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Cuando le dice, cíñete, levántate y haz, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ponte los pantalones, como hoy lo diríamos, ¿no? Ponte tu cinturón. El cinturón era un elemento clave, importante para el soldado romano. El soldado romano utilizaba el cinturón para, sobre él y en él, mantener el resto de la armadura. Y uno de los principales elementos que estaba en el cinturón era la espada o la vaina de la espada. Entonces era importante el cinturón porque en base a él se sujetaba la coraza y se sujetaba como unas placas de cuero que habían sobre la túnica. Recuerden que en ese entonces no utilizaban pantalones tácticos, botas, nada de eso, sino utilizaban túnica, eran como faldas, ¿no? No se ría, varones, no. Eran faldas, así como faldas, pero como era solamente tela, utilizaban como placas de cuero para cubrir sus piernas, para cubrirlas de golpes, del ataque del enemigo, de espadas y demás. Entonces tenía una función muy importante, tanto de cubrir o de sostener la cobertura de abajo y sostener la cobertura de arriba. Por eso lo pone en primer lugar. Dice, ceñidos vuestros lomos, ¿pero con qué? Con la verdad, con la verdad. Entonces, el elemento que utiliza es importante porque en base a él toda la armadura funciona, es la base, es el fundamento. Y aquí lo está comparando con la verdad. Amén. Entonces, no dice que nos pongamos físicamente un cinturón, dice que nos ciñamos, que nos aferremos y que pongamos como fundamento la verdad. A eso se refiere la palabra, a eso se refiere el apóstol. ¿Quieres mantenerte firme en esta guerra que tienes? ¿Quieres mantenerte firme contra las acechanzas del enemigo, contra todos los desafíos, todos los problemas, todo? ¿Quieres mantenerte firme contra los problemas y todo lo que viene hacia adelante? Tienes que primero ceñirte, como dicen, o establecerte en la verdad. Y vamos a hablar, por eso, de la verdad. La verdad es clave para nuestra vida cristiana, para nuestra vida de creyente. Porque en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, dice la palabra claramente: conoceréis la verdad y la verdad os hará. Solamente con la verdad vas a poder ser libre.
Por eso es tan importante y es lo primero y sobre lo que se establece el resto de lo que es la armadura espiritual. Si no estableces tu vida en la verdad, no va a funcionar nada más. La verdad es la clave. La verdad es la clave porque es lo primero, lo que nos hace libres. ¿Libres de qué? De todas las mentiras que el enemigo nos ha puesto. Recuerde, el enemigo, la estrategia del enemigo, la principal estrategia del enemigo es la mentira. Hacernos creer cosas que no son verdad. Y todos nosotros, en absoluto, hemos sido víctimas de sus mentiras. Es más, todos nosotros hasta ahora tenemos algunas mentiras que creemos como verdades. Por esa razón es que nos cuesta a veces avanzar en el Evangelio. Pero mientras más nos metemos con la verdad, más libres somos de esas mentiras. Estamos en ese proceso, todos en absoluto. Porque algunos dicen, no, el pastor, y no, yo también tengo mis mentirillas por ahí que están todavía molestando, porque esas nos impiden hacer cosas que deberíamos hacer ya. Por esa razón, la verdad es determinante para nuestra vida. Necesitamos conocer la verdad. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 20, dice, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Muchos dicen, ¿qué está hablando? ¿Qué es eso? No, está refiriéndose a una profecía del Antiguo Testamento. Está citando Mateo el libro de Isaías. Y es interesante cómo cuando se refiere al Señor Jesucristo, lo que va a hacer, dice, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. ¿Qué está hablando? De una misericordia de Dios que va a tener contra estas cosas, o estos elementos que más o menos simbolizan una persona quebrantada, una persona que está a punto de apagarse. ¿Qué dice que va a hacer el Señor? No lo va a quebrantar, no lo va a terminar, sino lo va a cuidar. Dice, hasta que saque a victoria el juicio. Aquí utiliza una palabra, victoria, ¿no? Que es el estar en victoria, el haber obtenido la victoria, el haber ganado. Eso es lo que dice. Pero si leemos la profecía que está citando Mateo, que está en Isaías 42, versículo 3, aquí dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. ¿Se ubica la diferencia? ¿No? Cuando lo cita Mateo dice, hasta que traiga la victoria por el juicio. Y aquí dice, por medio de la verdad traerá la justicia. En Mateo utiliza la palabra victoria, en Isaías utiliza la palabra verdad. ¿Por qué las cambia? ¿Por qué las intercambia? Porque son prácticamente lo mismo cuando vemos que el propósito se cumple. ¿Qué quiere decir? Que cuando conoces la verdad vas a tener la victoria. Si conoces la verdad vas a estar victorioso. Pero si sigues engañado por las mentiras del enemigo vas a estar siempre en derrota. Vas a estar siempre out, ¿no? Down, no sé cómo le dicen, mal. Vas a estar, no sé, apesadumbrado, meditabundo, deprimido y todas las demás cosas que ocurren en nuestra vida por causa de que hemos creído mentiras en lugar de la verdad de Dios. Pero cuando te encuentras con la verdad, automáticamente comienzas a vivir en victoria, ¿no? La vida victoriosa, la vida que vence, la vida que ha surgido, la vida que cada día se muestra, como dice el Señor Jesucristo, con abundancia de vida, ¿no? No con poquito, no como sobreviviendo. Estamos llegando a fin de mes, el Señor tenga misericordia. No, sino estamos en victoria. Amén. Porque puede ser que en este momento el enemigo te venga y te diga, y es fin de mes, hoy día domingo, no vas a poder comer fricasé. Qué pena. Qué triste. Hoy eres pobre. Eres un mendigo. Y yo no, soy pobre, no, fricasé no va a haber hoy día. No, tú tienes que hablarle al Señor y decirle, no interesa, hoy día no comeré, pero mañana ¿cómo? Pasado ¿cómo? Porque mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Entonces no dejes que el enemigo utilice ciertas circunstancias ocasionales, porque esto es ocasional.
No es que todo el tiempo estás sin comer, no, sino aquí estaríamos todos fit, ¿no? Es más, algunos ya están sobrecomiendo, ¿no? Pero todos tenemos lo suficiente porque el Padre es bueno, ¿no? Es muy bueno. Y si en algún momento hemos sufrido alguna necesidad, es momentáneo y con un propósito. Por eso el apóstol Pablo, me alucina lo que dice el apóstol Pablo cuando dice, sé tener abundancia y sé también vivir en necesidad. En todo he sido enseñado y por todo he sido enseñado. Y eso es lindo, ¿no? Saber tener abundancia y saber también vivir en necesidad. Muchos somos expertos en vivir en necesidad, ¿no? ¿Por qué? Porque en necesidad nos movemos, hacemos, conseguimos, buscamos, hacemos todo y ya salimos adelante. Pero cuando viene la abundancia, no sabemos vivir en abundancia, ¿no? Porque tenemos nuestra mentalidad de necesidad y viene la abundancia y ¡bah! Todo lo convertimos nuevamente en necesidad, ¿no? Porque no entendemos, como Pablo, sé vivir en abundancia. ¿Qué es saber vivir en abundancia? Que así como en lo poco he sido fiel, en lo mucho también tengo que ser, ¿no? Si en lo poco a veces venía y Señor, aquí están mis 2 bolivianitos como la viuda, vengo de la... Sí, está muy bien, gloria a Dios. Pero cuando viene la abundancia, nos olvidamos del Señor. Nos olvidamos de traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Porque y nos enfocamos en otras cosas. Por eso el apóstol decía, sé vivir en todo lugar. Y hay que aprender a vivir en todo lugar. Cuando estemos en las vacas gordas y en las vacas flacas, tenemos que vivir bien. ¿Y qué es vivir bien? Honrando al Padre, porque Él no nos va a dejar perecer ni en la necesidad ni en la abundancia. Él nos va a guardar y Él nos va a proveer en los 2 momentos. Amén. Por esa razón es que cuando te menciona la verdad, te menciona la victoria, porque cuando tú tienes la verdad, estás ubicado, como el apóstol Pablo. Tienes entendimiento de que el dinero no determina tu vida, tu futuro. Es un medio, sí, pero no es un fin. El dinero no es algo que determine lo que eres o quién eres, ni los títulos ni nada. Lo que determina quién eres es tu Padre, quien te ha dado vida. Por eso es que le adoramos, por eso es que le servimos, porque hemos conocido la verdad. Y esta nos ha traído la victoria sobre todos los problemas, sobre todos los desafíos, sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia, sobre toda necesidad. Estamos en victoria. Amén. Por eso nuestra actitud es distinta. Por eso venimos con este corazón, porque hemos conocido la verdad. Y la verdad nos ha hecho libres. Por esa razón podemos pasar al tercer punto, que es mi verdad, ¿no? Ahora vamos a definir la verdad, porque para muchos la verdad, la palabra de Dios, sí es la palabra de Dios, pero no es solo la palabra de Dios, ¿no? Porque ese versículo dice, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si permaneces en la palabra, eres discípulo, vas a conocer la verdad. ¿Ya? Ahora la verdad está en la palabra sí, pero no es el todo de la verdad. Muchos dirán, pero ¿qué es la verdad? ¿No? Como Pilato, ¿qué es pues la verdad? ¿No? ¿Y Jesús qué le ha dicho? Nada. ¿Por qué? Porque le ha dicho, ¿no? ¿Qué es la verdad? Y Jesús le ha dicho, hello, ¿no? ¿No te dice algo yo aquí, no? Pilato estaba frente a la verdad. La verdad no es solamente la Biblia, la verdad es Jesucristo. Él dijo en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por... El Señor Jesucristo es la verdad. Por eso te dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libres. La verdad no es una ideología, la verdad no es letra, la verdad es una persona. Jesucristo es la verdad. Por eso es el fundamento de toda la estructura, infraestructura de la armadura, de todo lo que Dios tiene. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿en qué? Primero,
en la verdad. Cíñanse, agárrense, establezcan primero esa relación con la verdad. Primero conozcamos al Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Primero nos meteremos con Él. Ahí es la base para luego la fe, el evangelio, yelmo, la salvación, todo. Pero primero es tu relación con el Señor Jesucristo, con la verdad. Por eso, amados hermanos, cuando le conocemos más, nuestra vida se transforma, porque conocemos la verdad. Pero el tema es conocerle, ¿no? El tema es conocerle, pero no conocer como un concepto, ¿no? Porque muchos de nosotros tenemos muy buenos conceptos, mucha doctrina, mucha teología, tenemos una cabeza bien grande, pero no tenemos la experiencia de la relación con nuestro Señor, con la verdad, con Jesucristo. Esito nos falta, ¿no? Por lo demás está bien. Me gusta hablar con teólogos, me encanta. ¿Por qué? Porque es algo hermoso, ampliar el conocimiento, conocer lo que Dios dice en su palabra, todo eso. Pero más hermoso es conocer a la verdad en vivo y en directo, cara a cara, face to face. ¿Por qué? Porque la verdad no solamente te hace libre, la verdad te transforma. Te transforma, te cambia. Comienzas a ser distinto. Ya no eres igual, ya no eres el mismo, ya no eres la misma, porque la verdad, el Señor Jesucristo te transforma. Por eso pasamos tiempo con la verdad. Por eso pasamos tiempo con Él. Por eso te gusta pasar tiempo con Él, ¿no? Y si no te gusta, hoy te animo a que empieces. Te va a gustar. Eso es lo más hermoso. No es un tema de devocional obligatorio todas las mañanas a las 5:30, no. Es el hallar el gusto por esa persona. Recuerda, la verdad es una persona. Y si tú la conoces y la conoces poco a poco y más, vas a amar su presencia. Vas a amar estar con Él todos los días de tu vida. Mientras más le conozcas, ocurre eso, ¿o no? Los que son casados, los que han estado noviando, saben de lo que hablo, ¿no es cierto? Cuando a una chica les gusta, ¿qué hacen? Buscan, intentan hablar, estar, y que mientras más tiempo y mientras más la conocen, más les gusta y por lo tanto quieren estar más tiempo, ¿sí o no? ¿O no quieren estar? No, mientras más la conozcan, no, quieres estar más, ¿no? Te desesperas por estar con esa persona porque amas su presencia. Cuando te metes con la verdad, amas su presencia y empiezas a buscarle en todo lugar. ¿Por qué están aquí hoy día? ¿Por qué han venido? ¿Por qué se han bañado en tanto frío? Porque han empezado a amar la verdad. Porque al principio venimos como, porque me ha invitado, me ha obligado, he sido cordialmente obligado a venir, no. Pero una vez que conoces a esa persona que adoramos aquí, una vez que tienes una relación con esa persona y una vez que logras recibir su amor y amarle, comienzas no solamente a amarle a Él, sino a amar a todos los que Él ama, ¿no? Y que te imaginas que nunca hubieras podido amar, ¿no? ¿Por qué? Porque somos tan raros, tan fichas, ¿no? ¿O no? Yo no lo hubiera podido amar al Benji, ¿no? Complicado, ¿no? Para mí era muy religioso el Benji, ¿no? Pero Dios nos da el amor y por eso venimos a ¿qué? A amar en cuerpo. Venimos a amar con nuestros hermanos, a adorarle a nuestro Dios, porque hemos aprendido a amarle y porque le amamos, amamos lo que Él ama. Aunque no nos guste lo que Él ama, pero amamos lo que Él ama. ¿O no? Cuando tenemos un amigo, un buen amigo, pero su esposa es un lío, igual los recibimos ambos. ¿Por qué? Porque los amamos. Lo amamos, si lo amo a él, lo amo a su esposa. O viceversa, si su esposa es la buena onda y su esposo es el ogro, igual, los amamos. ¿Por qué? Porque amamos a ella.
Cuando viene el Señor con la verdad nos liberta de esas cosas. Porque las mentiras del enemigo es no. Tienes que escoger tu círculo, tienes que, por mucho tiempo nos ha encerrado así. No con este, no con este, no con este, no. ¿Por qué? Nos quieren cerrar en un círculo para que no podamos ser libres de eso. Y no es que el enemigo ha venido a ponernos un cerco, es que nosotros hemos construido con las mentiras un cerco mental en el cual no nos relacionamos con este tipo de personas. ¿O no? Aún dentro de la iglesia, venimos a la iglesia y supuestamente, aleluya, arabasaya, y no me meto con pecadores. No me meto con. No me meto ni con farreadores, ni con este tipo de gente. No, el Señor ha venido a traerte libertad. Y a que vayas y le prediques la palabra, sea quien sea como sea. Por eso me gusta ver un grupo así tan heterogéneo, porque somos de todo, fichas de todo tipo. Y realmente fichas del Señor. Y Dios nos ha bendecido porque nos ha traído fichas del Señor. Es lo mejor, es glorioso. Porque de lo contrario seríamos la hermosa congregación de todos los santos, ¿no? De los últimos tiempos. De todos los santos amorosos, no, aquí somos de todo, ¿no? Y pese a eso, nos amamos, ¿no? A veces nos gruñimos, pero luego nos amamos, ¿no? Porque es el amor de Dios, porque estamos conociendo, porque cada vez nos estamos acercando más a la verdad. Por eso, mientras más te metas con la verdad, más transformado vas a ser. Eso es lo que ocurre. Por eso dice la palabra en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, aquel verbo, lo que era solamente palabra, porque era la palabra de Dios, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquel verbo, aquella palabra que solamente a veces así lo consideramos como el verbo es solamente la palabra de Dios. No, esa palabra se hizo carne, se hizo persona, tomó cuerpo y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de esa verdad, lleno de esa gracia. Por eso el Señor cuando viene a tu vida no te deja igual. Por eso es bueno, en primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es honrar su presencia. En tu casa, en donde estés, hazlo. Métete con esa verdad. Esa verdad es la única que transforma nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo lo puso en primer lugar. Cíñanse sus lomos, pónganselo primero, o en otras palabras, establezcanlo primero, una relación con Jesús, con la verdad. Juan capítulo 1 versículo 17 dice lo mismo, pues la ley por medio de Moisés fue dada, estamos hablando del Antiguo Testamento, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Por quién recibes esa verdad liberadora? Por medio de Jesucristo. Si no tienes una relación, si no pasas tiempo con Jesucristo, no vas a poder recibir la verdad y no vas a poder ser libre del todo. Necesitamos pasar tiempo con Él. No es religión, no es que todas las mañanas o todas las noches, sino busca el tiempo. Cuando te encuentres con la verdad, ya no vas a necesitar de buscar un tiempo, porque vas a vivir para ese tiempo, vas a vivir para Él. Y vas a poder hacer lo imposible, como cuando estábamos, les decía, enamorados, ¿no? Donde sea, como sea, por donde sea, buscábamos estar con esa persona, ¿no? Aunque sea paracaidistas, llegar como sea a su casa, pero estar con esa persona que amamos. Tropezarnos, no sea, en la calle, pero estar. De la misma forma vamos a buscar estar en la presencia de nuestro Padre todo el tiempo que sea posible. Ya no va a ser solamente 1 hora al día, como antes creíamos, ¿no? Como el Señor Jesucristo ha dicho, ¿acaso no han podido velar conmigo 1 hora? Tengo que orar 1 hora. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? 45 minutos. Según la verdad, seguimos orando, Señor. 55 minutos. No, eso no quiere el Señor. No quiere ofrenda, no quiere sacrificio. Quiere que tú le ames, quiere que te dejes amar por Él, porque Él ha venido a amarnos y así nosotros le amamos a Él. En el Evangelio de Juan, habla mucho de la verdad del Evangelio de Juan, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad,
el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Se refiere al Espíritu Santo y le llama Espíritu de verdad porque, ¿qué creen? Va a traernos la verdad. Y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Más adelante en el capítulo 18, versículo 37 le dijo entonces Pilato: luego eres tú rey. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Hay muchas personas que quieren oír la voz de Dios, pues tienes que simplemente pasar tiempo con Él. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué quiere decir? Que en esa relación, en esa interacción que tienes con el Señor, va a haber un momento donde tú te vas a entregar por completo, es lo que dice la palabra. Todo aquel que es de la verdad, oye. El momento en que te entregues por completo a esa relación, a esa comunión con el Señor, vas a empezar a oír la voz de Dios. Ese es el momento, ese es el clic. Por eso dice la palabra: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Ya vas a poder ser guiado, vamos a poder ser guiados por el Señor Jesucristo. Pero requiere una entrega total. Que seamos de Dios, no que Dios sea nuestro Dios, sino nosotros seamos de Dios. Y no solamente parte, porque le decimos: Señor, te entrego toda mi vida, te entrego mis domingos, ¿no? Pero de lunes a sábado yo los administro, ¿no? O te entrego todo lo que tengo, todo lo que soy, todo, pero menos la billetera, porque ahí tengo la plata, ¿no? Te entrego este negocio, Señor, esto es para ti, esto es tuyo, pero yo lo voy a administrar porque vos eres muy dador, ¿no? Lo vas a arruinar el negocio. En el momento en que te entregues, en el momento en que no sea tu Dios para bendecir tu negocio, tu Dios para bendecir tu casa, sino tú seas de Él o nosotros seamos de Él, en ese momento vamos a empezar a tener esta bendición de oír su voz. Por eso cuando el Señor Jesucristo habla acerca de esto y cuando los discípulos aprenden a hablar de esto, se gozan en la verdad. El Evangelio de Juan, la segunda carta de Juan, no el Evangelio, la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 2. Cuando hace la salutación, habla algo bien interesante. Dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Escuche bien. Es como decir: te amo en el amor de Cristo, ¿no? ¿Has escuchado alguna vez eso? Algo así está diciendo: yo amo en la verdad. No se entiende muy bien, pero ya lo vamos a entender. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Nos amamos en la verdad, no solamente nosotros, sino los que también han conocido la verdad. Todos los que nos hemos metido con el Señor aprendemos a amarnos. Es interesante, ¿no? Porque gracias a ese amor, a esa relación, esa persona ama lo que tú amas. No al mismo estilo, no a la misma forma, pero ama, ¿no? Por eso es que vivimos y hacemos lo que hacemos. Por eso es que nos apasionamos por las vidas, cuando nos hemos encontrado con el Señor, porque amamos lo que Él ama. ¿Qué Él ama? Las vidas. Los inconversos, los pecadores, los ama, ¿no? Pero si no amas a los pecadores, pues tienes que encontrarte con el Señor. Porque solamente así les vas a poder llevar la palabra, llevar el Evangelio. Porque requiere un poquito de esfuerzo, ¿no? No creas que aquí los legendarios están rascándose el viernes en la tarde. ¿Qué hacemos? ¿No? Vamos a predicar, ¿no? Sí, no. Ellos han tenido que mover sus agendas, mover esto, ¿no es cierto? Conseguir gasolina para ir hasta ahí, no es un lugar cerca, no sé cuántos kilómetros está de aquí, ir, volver, pedir permiso a sus esposas, ¿no? Difícilmente han sacado su salvoconducto, pero ya lo han logrado. Han tenido que dejar el negocio a alguien más, eso, todo un movimiento para poder estar. Han tenido que vencer todas las adversidades, ¿no? Problemas, diarreas, todo lo que sea, pero han llegado ahí.
y a predicar. ¿Por qué lo hacemos? ¿Alguien nos paga? Es por amor. Es por amor. Muchos dirán, pero esos jóvenes se merecen porque a veces algunos ni atienden. No nos interesa, es por amor. Es amor. ¿Por qué? Porque resulta que nos hemos metido con Dios y resulta que cuando les he hablado de esto, ellos dicen, estamos metidos en lo mismo. ¿Por qué razón cada semana los líderes durante toda la semana andan llamando, invitando, haciendo su lista de invitaciones para el sábado en su célula? ¿Por qué toda la semana andan siempre invitando, siempre, aunque a veces se desinflan, ¿no? He invitado a 20 y ha venido solo uno, pero ya está, es uno, ¿no? Pero todas las semanas andan invitando tanta gente para que venga, trayendo, a veces yendo a recoger todo, ¿para qué? Para amar, porque es por amor. Por eso dice, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Y ahí se dan cuenta, no está hablando de una cosa, está hablando de una persona. Esa verdad está en nosotros. Esa verdad permanece con nosotros y estará con nosotros hasta el fin. El tema es si tú vas a relacionarte o vas a seguir haciéndolo a un lado. Porque es algo personal, no puedo obligarte. No te puedo decir, ya, ore, póngase de rodillas. No, tú decides. El Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. En ningún momento dice, yo estoy a la puerta y abro, y abran la puerta porque si no de un puntazo voy a meter. No, el Señor dice que tú tienes que abrir si quieres. Y lo que yo hago es orar para que todos le abramos la puerta todo el tiempo posible. Porque no hay nada mejor de sentarse a la mesa con Él y cenar con Él y Él con nosotros. ¿Y eso qué es? Comunión. Comunión. En ese momento, en esa mesa sentaditos con Dios, Él te puede decir todo y tú le puedes decir todo. Normalmente, ¿qué les decimos nosotros? Señor, por favor, ayúdame con esto. Y mi esposa y mis hijos y todo, ya, todo te va a escuchar. Pero Él te va a decir luego, muy bien, ahora yo te voy a hablar. El problema con tu esposa no es tu esposa, eres tú. ¿Cómo vas a decir eso? Sí, es que tú has hecho esto. Y no hay mejor terapia, mejor terapeuta que Él. Porque luego vienen, pastor, me he dado cuenta que el problema soy yo. ¿Y qué te he dicho hace meses, no? Pero no hay mejor que el Señor, que la verdad para traer y abrir nuestra mente. Por eso, ese es el lugar. Ese es el lugar. Ese es el sitio donde tenemos que nosotros decidir habitar. Dice el Salmo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, tú decides dónde habitar. Puedes habitar en tu vida normal, común, humana, natural, caída, o puedes decidir habitar al abrigo del Altísimo. Ese es el lugar que está siempre abierto para nosotros. Es el lugar donde nos encontramos con la verdad. Habitamos al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente. Y esos nombres que utilizan no son al azar. Al Altísimo. Ese nombre utiliza Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente, aquel que todo lo puede. Por eso es que tú puedes decir todo lo puedo, no solamente en términos de la economía, porque estás morando bajo la sombra del Omnipotente. No hay nadie ni nada que te pueda dañar. Cuando tú decides habitar
bajo la sombra del Omnipotente. Y ese lugar es su presencia. Ese lugar es la verdad. Ese lugar es donde tenemos libertad. Ese lugar es el que hacemos aquí. Porque donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, está su presencia. Ahora, ¿qué quiere decir? Que, ay, pero en mi casa solo uno. No, donde tú estés, Él está en ti. Es una decisión la de habitar en ese lugar. Tú decides habitar en ese lugar o decides habitar en tu vida, como te he dicho, normal. Haciendo tus cosas, escuchando tus chichas o haciendo cualquier otra cosa, preocupándote en todo menos en eso. Lo puedes vivir. Y si vives en ese sentido, también vas a cosechar eso. Pero cuando habitas al abrigo del Altísimo, cuando moras bajo la sombra del Omnipotente, ahí tienes victoria. Ahí tienes la victoria. Ahí vives en otro nivel. Aunque las cosas se muevan, tú estás estable. Aunque todo cambie, tú estás estable, tú estás firme, porque el Señor te ha preparado y te ha sostenido siempre. Amén. Te invito a que te pongas de pies. Vamos a adorarle un minuto todavía que tenemos. Tomen toda la armadura, pero esta es la primera parte. La muestra como un cinturón, Pablo. No es un cinturón, obviamente. Es la presencia de Dios, es la verdad, es el Señor Jesucristo, no olvide. Si quieres que el resto de la armadura sea efectiva, este es el fundamento, este es el principio. Levanta tus manos, Él está aquí. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por tu presencia. Me deleito hoy en ti, Señor. En ti, en la verdad. Gracias, Señor. Dile las cosas más hermosas de tu corazón. Él está aquí. Él quiere estar contigo. Él quiere transformar tu vida. Él quiere bendecirte. Él quiere restaurarte. Él quiere sanarte. Porque en la verdad somos libres de toda mentira, todo engaño, toda herida, todo dolor. Hoy día Él pone su mano y te dice: quiero, sé sano, sé sana. Mi plegaria